Hola, ¿cómo están? Entré un cachito más tarde porque estaba sin internet. Eh, Avísenme si se escucha bien para que después quede bien grabado para los que lo miran la transmisión diferida. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Se escucha, no? Buenísimo, gracias por avisarme. El gato está. Corta, después lo corto, pero no sé dónde está encerrado. Hola, hola, ¿cómo andan todos? Bueno, en la cocina, entonces, no sé. Capaz que estaba rascando el. Capaz que estaba rascando el freezer. Sí, bueno, pensé que estaba encerrado. Bueno, el tema de hoy es atención primaria de la salud y salud pública. Eh, los textos, como siempre, están subidos en PDF en el aula web. Si no, se los pueden pedir a sus profes de práctica para que se los pasemos por WhatsApp. Creo que son muy poquitos los que aún no se han podido matricular. Muchos de los que han tenido con problemas de matriculación ha sido porque la pidieron erróneamente en otra clase o porque tienen algún problema con el mail o algo por el estilo. Si hay alguien conectado que tenga problemas de matriculación, intente darse de baja y volver a entrar, no darse de baja como usuarios, ¿no? Sino borrar su pedido de matriculación y solicitarlo de nuevo, que por ahí es una opción para probar si de esa manera nos aparece a nosotros el pedido de matriculación. Eh, Porque, bueno, muchas veces es esa la cuestión por la cual no se pueden matricular. Eh, por otro lado, esto pertenece a la unidad número 3 y es sobre atención primaria de la salud. Básicamente saber que la atención primaria de la salud tiene que ver con no solamente el primer nivel de atención, que es lo que vemos en este primer año de la carrera, sino también con diferentes cuidados que se realizan en otros niveles, pero que también pertenecen a lo que es la promoción y la prevención de la salud. Entonces, la atención primaria de la salud abarca todas las acciones, ¿sí?, que tienen que ver con la prevención y la promoción de la salud, tanto de los individuos como de la comunidad, ¿sí? Tener en cuenta que si bien esta noción o esta práctica de atención primaria ya se llevaba a cabo, existían centros de salud que eran más cercanos a la población, además de los hospitales, digamos. Eh, a partir de primero de lo que sería la organización a nivel mundial con respecto a la salud pública, que empezó a profundizar los cuidados de promoción y prevención desde la salud pública, generado a partir de 1948, con la creación, digamos, de la Organización Mundial de la Salud, con la formación. Primero arrancó en 1946 con una Carta Magna en donde se fueron planteando diferentes directivas y donde también se postuló cuál era la definición de salud. Vieron que estuvimos viendo diferentes posturas o diferentes formas de entender la salud
de acuerdo a etapas históricas, ¿sí? O diferentes paradigmas de salud o enfermedad, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto el modelo mágico religioso, los modelos biologicistas, el modelo unicausal, multicausal, ¿sí? Esos modelos de salud que se fueron generando durante los años con una concepción histórica, con un contexto histórico, geográfico, con una concepción también desde que lo habíamos conversado en otras clases, desde un punto de vista eh, eurocéntrico, ¿no? Esta idea de una concepción de salud desde un punto de vista referenciado al poder del momento también. eh, También surge con la creación de la Organización Mundial de la Salud, que es un agrupamiento en donde los diferentes países del mundo que se asocian de alguna manera a la Organización de Naciones Unidas. La Organización Mundial de la Salud es un desprendimiento de la Organización de Naciones Unidas, que es creada después de la Segunda Guerra Mundial con un interés de pacificar el mundo o de evitar cuestiones que puedan llegar a complejizar situaciones de guerra a largo plazo. Entonces, una de las cuestiones que surge desde la Organización Mundial, desde la Organización de las Naciones Unidas, es esta creación de la Organización Mundial de la Salud, que lo que hace es bajar diferentes directivas de políticas públicas a nivel mundial, con diferentes perspectivas en diferentes momentos históricos. En un momento fue la cuestión de restablecer las necesidades de salud que tenían los países que habían estado en los conflictos armados que habían sucedido en ese momento, que era todo lo que tenía que ver con la Segunda Guerra Mundial, y los países tanto vencedores como vencidos que tenían necesidades de salud y demás. En base a eso se crea esta organización para poder restablecer algunas cuestiones de deficiencia de salud que quedaron después de esta situación. Y después empezaron a tratar otras cuestiones como la desnutrición, todo lo que tiene que ver con el hambre o las cuestiones de los países muy empobrecidos que tenían estas dificultades en cuanto a satisfacer las necesidades básicas de las personas. Y también problemáticas importantes como a partir de la era biológica y toda esta cuestión de la creación de las vacunas, el descubrimiento de los gérmenes, las vacunas y demás, el poder proveer de vacunación a toda la población de todo el mundo, ¿no? Que fuera de manera equitativa, porque teniendo en cuenta que para que una vacunación sea exitosa, que es algo que hoy por hoy lo tenemos todos bastante fresco porque lo vimos con la vacunación de COVID, para que una vacunación sea exitosa tenemos que tener un 70% de toda la población mundial, en este caso, vacunada. En ese momento quizás no lo veíamos tan tangible, tan a la vista como lo vemos ahora, que es una enfermedad en 48 horas está en la otra punta del planeta por vía aérea, ¿se entiende? Nos trasladamos sin avión, inmediatamente en pocas horas llevamos de un continente al otro, de una punta de la otra del mundo, una enfermedad infectocontagiosa. Entonces la importancia que tiene en este tiempo globalizado y de circulación constante de personas y de información, que exista una circulación de información, de que haya una unificación de criterios en cuanto a cuidados de salud y también que haya una circulación en cuanto a la vacunación y a tratamientos, ¿no? Que tenemos este ejemplo tan cercano de lo que pasó con el COVID, que tenemos rápidamente, teníamos la información de cuántos infectados había, de dónde, en qué países no se podía circular, en qué países sí, de qué países venían más personas infectadas, entonces se impedía el ingreso de esas personas o se las ponía en cuarentena. ¿Qué era lo que había que usar? Si había que usar barbijo, cómo tenía que ser el aislamiento, el uso de guantes. Todo esto, la vacunación, cuando llega la vacuna y se empieza a distribuir, todo esto es coordinado por la Organización Mundial de la Salud. También todo lo que tiene que ver con ayudas humanitarias a países que existen y que hoy por hoy tenemos un montón de países en conflictos internos, en guerra o en guerra entre diferentes países, como la guerra de Ucrania, que es una guerra actual, en donde hay ayuda comunitaria de
de diferentes organismos dentro de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros a nivel continental tenemos la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Porque, digamos, cada continente tiene también sus particularidades en cuanto a geografía, clima y demás, que es importante que esté como organizado a nivel regional, es como una organización a nivel regional, la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, de esta organización surgen todas las cuestiones que tienen que ver con impulsar una política de atención primaria de la salud, que es promoción y prevención a un nivel en que lo que se hace es evitar la enfermedad. Se trabaja con personas saludables para evitar la enfermedad. Y esa es, digamos, la política que va a llevar a largo plazo a una mejor salud global. ¿Sí? Se plantea y surge a partir de una declaración, una carta de una agrupación de más de 100 países pertenecientes a la Organización Mundial de la Salud, que establecen en la carta o en la declaración de Alma-Ata, que es una declaración escrita que se desarrolló en ese momento. Se llama Declaración de Alma-Ata porque se hizo en una reunión de países, de delegados, representantes, ¿no? De países, que se realizó en la ciudad de Alma-Ata, en lo que era, hoy es Rusia y antes era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se desarrolló todo lo que tenía que ver con plantear políticas públicas, que cada país pudiera implementar políticas públicas para bajar la tasa de enfermedad, de mortalidad infantil, de mortalidad materno-infantil, todo lo que tiene que ver con enfermedades infectocontagiosas, aumentar el número también de hospitales o de internaciones, ¿no? Y esto se impulsa desde la Organización Mundial de la Salud con, a ver, no es que había una sanción para el país que no lo cumpliera, pero se comprometen, y en parte nosotros pertenecemos a ese compromiso de mejorar lo que sería la salud para todos en el año 2000. Ustedes van a ver y van a poder leer lo que es la declaración de Alma-Ata, y van a ver que hay un montón de ítems y de puntos importantes en donde se plantean toda esta cuestión de la promoción de la salud. Esta declaración tiene un carácter político importante, y además los países que firmaron esta declaración y que se comprometieron, si bien no hay un organismo internacional que sancione al país que no lo cumple, había una necesidad económica claramente de fortalecer económicamente a los países que querían cumplir con estos requerimientos, y los países que, digamos, de alguna manera firmaban esta declaración tenían como mayor acceso, mayor posibilidad de conseguir préstamos a nivel del Banco Mundial, a nivel del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y de ahí surgen muchos préstamos que se piden durante la década del 70 y parte de la década del 80 para lo que sería atención primaria de la salud. Esta declaración de Alma-Ata sucede en la década del 70, exactamente en el año 78. Nosotros estamos cursando un gobierno no democrático, una dictadura militar, y en parte también haber participado en esta convención donde había un montón de países, y Argentina firma como un país más, digamos. El haber participado de alguna manera es como que legitima un poco a modo internacional un gobierno que era totalmente ilegal, ¿no? Por eso también, si bien las intenciones de la declaración de Alma-Ata son buenas, y la intención de la prevalencia de lo que sería la atención primaria de la salud, estamos todos de acuerdo que es súper necesaria y que es lo que mejora las políticas sanitarias en todos los países. También hubo unas intenciones políticas de pertenecer a este agrupamiento de países, porque era una forma también de legitimar un gobierno que era totalmente ilegítimo, ¿no? El que lo dejen participar a Argentina, dejen participar al país en una convención internacional donde hay países democráticos, por ejemplo, no éramos el único país
con gobierno de facto, que estábamos en esa convención de todas maneras, ¿eh? Pero es algo que hoy por hoy no es algo que está bien visto, digamos, ¿no? Eh, a los fines prácticos es importante que ustedes sepan que en la declaración de Almata se declaran puntos importantes sobre la atención primaria de la salud para mejorar un montón de cuestiones como mortalidad infantil, mejoras en la vacunación, salud para todos o un mejor acceso a la salud, mayor cantidad de derechos o de accesos a la salud, también mejorar todo lo que tiene que ver con la mortalidad infantil y la desnutrición infantil y también lo que tiene que ver con la desnutrición en general. Este, tómense su tiempo para leerla, para resumirla, para entenderla, porque es algo que es la declaración de Alma-Ata y van a ver que les aparece algo de Alma-Ata renovada o la declaración de atención primaria de salud renovada, es porque en el año 2000 se hace una revisión, se ve que hubo un montón de puntos que no se cumplieron, de hecho ningún país lo cumplió al 100%, y se hace como una renovación de intenciones de lograr cumplir esos objetivos, ¿sí? Así que bueno, está bueno que lean las dos, la declaración de Almate y la de APS renovada, teniendo en cuenta esta situación de que hubo algunas cuestiones, como sigue existiendo la mortalidad infantil, sí, no va a dejar de existir, pero mejoraron muchísimo los índices. Pero todavía hay mucha pobreza, y la pobreza es parte, digamos, importante de lo que tiene que ver con la salud pública, ¿no? Si hay pobreza, hay mala alimentación, hay desnutrición, hay mortalidad, ¿sí? Bien para que ustedes entiendan que la parte histórica es una introducción para que ustedes conozcan también de qué trata, de qué viene, cómo es que nosotros entramos en ese grupo de países que hacemos la declaración, pero que lo que ustedes tienen que saber en cuanto a contenidos es esto, qué dice explícitamente la declaración, ¿sí? Después, si no se acuerdan bien qué país estaba la ciudad, con el tiempo lo van a ir aprendiendo porque lo van a ver en otras materias, lo van a ver en salud pública, lo van a ver este, lo van a ver en enfermería comunitaria, o sea, es algo que lo volvemos a tocar en algunos otros momentos, pero bueno, importante que entiendan que tiene que ver con la promoción y con la prevención, ¿sí? Cuando hablamos de atención primaria, estamos hablando de un nivel de atención en donde, en cuanto a niveles de atención primario, secundario, terciario, en atención primaria estamos hablando de nivel de baja complejidad, estamos hablando de centros donde se atienden personas sanas o con patologías muy transitorias y simples, ¿sí? Sí, ahora vemos un poco los niveles de atención, sí. Y entonces, como pertenece al nivel más básico, es donde se hacen todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la detección de enfermedades, pero cuando la persona todavía no está padeciendo la enfermedad, sino que tiene como, factores de riesgo o determinantes de salud que la predisponen a desarrollar una enfermedad. Entonces, por ejemplo, personas que asisten a un centro de salud, por ejemplo, a hacerse una vacunación y en ese centro de salud le controlan la tensión arterial, le hacen un test de glucemia, se le realiza el PAP, ¿sí? o el examen de mamas y demás, y de acuerdo a eso se pueden detectar enfermedades y hacer todo lo que tiene que ver con la prevención, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta de que no hay nada de complejidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Acá no hay internación, acá no se hacen curaciones, ni se pasa medicación endovenosa, ninguna cosa por el estilo, se hacen curaciones básicas. En algunos centros de salud, dependiendo de la geografía, porque también tenemos que pensar que cada centro de salud depende de un espacio geográfico, de un tipo de comunidad determinada, en donde puede haber que haya algunas necesidades como si ese centro de salud está demasiado alejado, si hay mucha distancia, digamos, geográfica entre el centro de salud que está cercano a una población y un hospital de mayor complejidad, puede que ese centro de salud tenga un mínimo de complejidad como para solucionar un problema de una emergencia, por ejemplo, ¿sí? Pero no es la intención del centro de atención comunitaria, ¿sí? Esto por ahí para que digan, bueno, no, pero yo fui a un centro de salud y no sé, me pasaron un corticoide endovenoso porque estaba con... Sí, pero quizás ese centro de salud quedaba a 20 kilómetros de un hospital y por la complejidad del cuadro no hubiese llegado. Entonces, bueno, muchos centros de salud que están alejados de un hospital cuentan con una ambulancia para derivar, para trasladar a los pacientes. Y a veces se realiza algo ahí
en el momento, ¿sí? Pero no es la intención, ¿sí? La intención del centro de salud es básicamente no llegar a un estadio de enfermedad, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la promoción es todo lo que es la educación, ¿sí? La formación y la educación. Es importante que conozcan, digamos, la diferencia en lo que es la promoción y la prevención. La promoción apunta a la comunidad en general sobre posibles enfermedades o riesgos que se puede tener por el solo hecho de ser humano, ¿bien? Y de habitar un determinado espacio. Ahora, lo que tiene que ver con la prevención es algo más específico. Por ejemplo, la vacunación eh, tiene que ver con es prevención. Y es específico. Nosotros realizamos vacunación a los niños a los 6 años, a los 4 meses, al recién nacido, a la vacunación a los 11 para el HPV, por ejemplo, o realizamos una vacunación cada 10 años para no tener, ante una herida o algo, no tener tétanos, por ejemplo, la vacunación antitetánica. Y esto es totalmente, es prevención porque es específica, es para una población en un riesgo específico. No recibe la misma medicación una embarazada que un niño de 11 años. No recibe la misma medicación o la misma vacuna un adulto mayor que tiene 65, 68 años, 70, que recibe la vacuna antigripal todos los años, que una persona de 35 que no tiene ningún factor de riesgo. ¿Por qué? Porque la prevención es específica, va a comunidades o a grupos específicos. Realizamos el PAP, por ejemplo, el Papa Nicolau, solamente a las mujeres en edad reproductiva, que hayan tenido o no relaciones sexuales previas, pero que pueden ser madres, no madres, ¿no? Pero está en personas de sexo femenino, biológicamente femeninas, que tienen que recibir este tipo de atención. La prevención siempre es algo que apunta a personas que tienen algún factor de riesgo específico, ¿sí? Como para que ustedes puedan dividir. Por ejemplo, si nosotros damos una charla en un centro de salud sobre los riesgos del tabaquismo, lo podemos dar a todas las personas, al que fuma y al que no fuma. Al que fuma para que deje de fumar y al que no fuma para que no empiece a fumar. ¿Se entiende? Ahora, cuando hablamos de riesgo de cáncer de pulmón en fumadores, vamos a dar una charla solamente a los fumadores, probablemente explicándoles, bueno, qué es lo que tienen que tener en cuenta, si empiezan a tener algún tipo de problema respiratorio, si tienen que acercarse o no tienen que acercarse a un centro de salud más complejo y estas cuestiones. Sí, los centros de salud se apuntan a eso, a la promoción y a la prevención de la salud. ¿Sí? Eh, claro, por ejemplo eso, acá estamos viendo ejemplos. Una compañera nos dice que la prevención sería la vacuna en sí y por ejemplo la promoción es poner el calendario, difundir el calendario. Por ejemplo, cuando vemos en la caja de leche el calendario de vacunación, eso es una forma de promoción. Una forma de promoción de salud es cuando compramos el cartón de leche y en el cartón de leche viene el cuadrito con las vacunas que hay que darse en cada momento. Eso es una forma de hacer promoción, eso lo ve cualquiera. Desde la mamá que tiene nenes que tiene que llevar a vacunar hasta alguien que no se tiene que dar ninguna vacuna, ¿sí? Ese sería como este nivel de atención primario, ¿no? El primer nivel en donde nos encontramos con personas, digamos, en estado saludable. Apuntan más que nada a la comunidad. Cuando hablamos de comunidad, hablamos de grupos, de personas que habitan en general, en este caso, un territorio específico, ¿sí? Que va a ser el área programática, el radio alrededor del centro de salud y esas personas van a estar involucradas en esa atención. ¿Qué quiere decir? La comunidad que abarca el centro de salud va a ser, dependiendo siempre es de la densidad poblacional, o sea, la cantidad de personas. No es que es 10 cuadras a la redonda o 20 cuadras a la redonda. Pueden ser pues, en kilómetros, puede ser 5 kilómetros. Si el centro de salud en un pueblo chiquito puede abarcar todo el pueblo, ¿sí? Entonces, tiene que ver con la cantidad de habitantes. Por eso es que es importante, bueno, hacemos un censo poblacional, sabemos cuántas personas habitan este espacio, cuántos centros de salud se necesitan en una ciudad de acuerdo a la cantidad de población, ¿sí?
Los centros de salud, como son territoriales, o sea, funcionan en un territorio específico y se trabaja con la gente de ese territorio específico, son municipales. ¿Qué quiere decir? Que los maneja la Secretaría de Salud de la municipalidad donde está el centro de salud, ¿sí? No hay centro de salud que sean, ¿cómo se dice?, provinciales. Perdón. ¿Qué significa eso? Después nos podemos encontrarlo con los famosos UPA, ¿no? Las unidades de pronta atención, que eso sí dependen sí del gobierno provincial, por ejemplo, estamos en el caso de provincia de Buenos Aires, que ustedes van a decir, bueno, no sé, en tal lugar hay un UPA o en tal otro lugar hay otro UPA, bueno, son centros de pronta atención que se encuentran específicamente en lugares estratégicos que quizás hay una alta densidad de población, pero a su vez están alejados de otros de los hospitales. Entonces, no es un CAPS, digamos, un centro de atención primaria, pero tampoco es un hospital de alta complejidad. Es como una posta en el medio, ¿no? Por ejemplo, acá en el territorio de la ciudad de La Plata, nosotros tenemos muchos hospitales provinciales que atienden nivel secundario, terciario, ¿no? Que atienden patologías, enfermedades complejas, que tienen un nivel, el nivel secundario que sería, o el segundo nivel, mejor dicho, el segundo nivel de atención, que es donde tenemos todo lo que sería la internación, la alta complejidad, la mediana o alta complejidad, algunas cuestiones específicas, y después tenemos Berisso Ensenada con sus hospitales, ¿sí?, regionales, y después hacia el lado de Los Hornos, que sería del otro lado, apuntando hacia el otro lado, ¿no? Nos encontramos quizás con el UPA de Los Hornos, que es un lugar que es muy concurrido porque está estratégicamente ubicado en un lugar donde hay densidad potencial alta y hay y no estamos muy cerca de un hospital grande, ¿sí? Por eso es un centro en donde hay mucha llegada de personas que se atienden ahí por lugar estratégico. Bien. Y ustedes van a decir, bueno, pero no es un centro de atención primaria específico, es como una unidad más de emergencias, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Eh, Ahí también no hay un nivel, digamos, de gravedad, de internación o demás, pero sí es como una especie de posta entre medio hasta en caso de que haya conseguido una derivación o demás, ¿sí? Eh, en algunos lugares van a ver que hay en todo un pueblo 2 centros de salud, ¿sí? El nivel secundario sería, a ver, cuando digo el nivel secundario pareciera que fuera menor, ¿no? Como que primario es mejor que secundario. Por ahí es nivel primario y primer nivel, podemos decir primer nivel y segundo nivel y tercer nivel, ¿no? A medida que vamos aumentando de nivel, de primero, segundo y tercero, aumenta la complejidad, ¿sí? Eh, Tenemos dos cuestiones. Está lo que sería el nivel de complejidad, ¿sí? Y lo otro, el nivel de prevención, que serían como dos cosas como que caminan distintas. Tenemos por un lado el nivel de prevención, donde tenemos prevención primaria, secundaria y terciaria. Y por otro lado tenemos lo que sería el nivel de complejidad, ¿sí?, o el nivel de atención, en donde tenemos nivel eh, nivel, digamos, nivel 1, 2 y 3 o nivel primario, secundario y terciario, pero en cuanto a niveles de atención, que a veces esto se presta mucha confusión y a veces se nos arma un poco de lío. Cuando hablamos de nivel de prevención, estamos hablando de atención de lo que hacemos en los centros de salud primario, que es, ¿no?, prevención específica o promoción de la salud, ¿sí? Y a su vez, en cuanto a complejidad, a nivel, digamos, de complejidad, es un nivel de complejidad bajo. Después, en cuanto a secundario, tenemos un nivel de prevención secundaria en donde ya conociendo la patología o sabiendo que se tiene determinada enfermedad, se estimula a evitar que esa complejidad se agrave, que esa persona sufra una recaída o tenga agravada la situación. Por ejemplo, una persona que está internada con una patología respiratoria en una internación, en un hospital,
evitamos las infecciones asociadas a respirador. Eso significa que yo hoy estoy haciendo prevención de infecciones asociadas a respirador en un paciente que está con una complejidad alta, internado, pero también estoy haciendo una prevención, pero a nivel secundario, porque estamos en otro nivel de atención. Son hospitales, bien, pero no para casos específicos como el de tercer nivel, por ejemplo, el hospital de Quemados. Claro, bien. Después, en cuanto a complejidad, que sería como la otra, como si tuviéramos divididos en dos columnas, en cuanto a complejidad, en el nivel, en el segundo nivel, en este nivel secundario, tenemos una complejidad ya con cirugía, con internación, con estudios complementarios, con un montón de cosas que el nivel de complejidad que existe es mucho más alto. Y después cuando hablamos de prevención a nivel terciario, estamos hablando de personas que ya están con su patología resuelta, su patología de base resuelta o controlada, paciente crónico, por ejemplo, y lo que hacemos es evitar las recaídas, ¿sí? En el caso de la complejidad o el nivel de complejidad, estamos hablando de hospitales específicos para determinadas cuestiones, como sería un hospital de Quevados, como sería un centro de rehabilitación específico para personas crónicas, como sería, no sé, el Hospital del Cruce, que es para alta complejidad y investigación, ¿se entiende? Entonces, dividir bien esa esos dos tipos de complejidad. Uno que tiene que ver con el nivel de prevención y otro que tiene que ver con el nivel de complejidad. De todas maneras, esto eh, voy a volver a revisar en el aula web si lo tienen bien separado, si no se los vuelvo a subir y pongo específico este apunte de lo que vimos en la clase teórica para que lo tengan marcado, para que cuando hablamos de prevenciones y eso puedan dividir bien las dos cosas y no se les mezclen. Porque por ahí es un típico error en los parciales es confundirse la complejidad con el nivel de prevención, ¿sí? Eh, a veces es muy sutil la diferencia, pero bueno, es importante que esto lo tengan bien aclarado y cuando ustedes se armen su resumen, digamos, aclaren bien por dónde va cada cosa para que en el momento de contestar el parcial o el final no se les mezclen. Lo mismo pasa cuando hablamos, por ejemplo, en el código deontológico de enfermería, a veces se mezclan los deberes del código con los elementos del código, porque son 4 también, 4 elementos y 4 deberes fundamentales de la enfermería. Y ahí siempre se les hace el lío y se terminan confundiendo. Dividirse bien, entender bien la diferencia entre uno y otro para que no se les haga lío. El de niños también de nivel terciario es un tip, en realidad en cuanto a complejidad estamos en un nivel secundario, ¿sí? En cuanto a complejidad, pero tenemos cuidados específicos de pediatría, ¿sí? Pero yo creo que seguimos perteneciendo a un nivel secundario. Este, tenemos todas las complejidades para ser de nivel terciario, pero es como que en el nivel terciario pusieron a otros hospitales como muy específicos. Eh, claro, pues se dirige a un grupo específico. Sí, sí. Bueno, esto que les digo, a mí se me complica el tema de las leyes. El tema de las leyes, bueno, vamos a hacer de todas maneras lo que yo les voy a proponer seguramente cuando estemos por llegar para la fecha del final. Yo sé que igual lo van a repasar cada uno con su comisión en la práctica, pero después si cuando estamos por llegar a la fecha del final quieren organizar, algunos quieren organizar una clase por Meet o por Zoom, donde podamos conversar los temas, que por ahí es más fácil, podemos armar un formulario para que los que quieran participar, porque, a ver, ahora somos muy poquitos acá, entonces es importante que tengamos, que tengamos por ahí alguna charla así de repaso en donde podamos conversar y que estas dudas de las leyes o de algo se puedan aclarar mejor sobre las dudas. Recuerden siempre que para poder hacer una charla de repaso, una clase de repaso de dudas, tienen que estudiar primero. Lean las leyes, resuman las leyes y sobre las dudas que les queden, las conversamos. Porque si no es como volver a dar la clase en vez de aclararles dudas, ¿sí? Y creo que es mucho más rico
el repaso cuando hay un conocimiento de ustedes ya previo, una lectura previa, ¿sí? Pero bueno, ya cuando lleguemos más o menos, cuando estemos en principios de junio, organizamos un día específico, día y horario, y, y nos conectamos en algún Zoom o en algo que puedan entrar, eh, Meet, que pueden entrar 100 más o menos, ¿sí? Bueno, en cuanto a las comunidades, en cuanto a las... Claro, el Zoom es como más práctico, sí. Sí, en realidad podríamos tener esta clase por Zoom o por Meet porque somos poquitísimos. El tema es que después cuesta a veces subir la grabación y demás, entonces por eso, pero bueno, si es para un repaso, podemos hacerlo tranquilamente por Meet. Bueno, les decía que, por ejemplo, en cuanto a lo que es atención primaria a la salud, que era el tema, los niveles y eso que les dije, se los dije complementario, pero en realidad el tema es atención primaria, solamente primer nivel, que es lo que vemos nosotros en primer año y en este primer cuatrimestre. Ustedes los otros niveles los van a ir viendo a medida que vayan avanzando en la carrera, ¿sí? Por eso también vamos como tranqui con esto. Eh, Tener en cuenta esta cuestión de la comunidad y a dónde se apunta la promoción y la prevención, que tiene que ver con las comunidades y que tiene que ver con las necesidades que tiene cada comunidad. Por eso la atención primaria no es una bajada de línea del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, sino que es un trabajo territorial. Tiene que verse la necesidad de la comunidad específica que rodea al centro de salud y en base a eso se va a realizar las atenciones necesarias. No es la misma necesidad de complejidad o la misma necesidad que tienen los usuarios que viven en el casco urbano, ¿no? Que sería como el cuadradito, por decirlo de alguna manera, dentro de la circunvalación, no es la misma complejidad. Los centros de salud que están dentro de la circunvalación, en cuanto a las necesidades de la población, que la complejidad o las necesidades que pueden tener en los otros barrios periféricos. Ejemplo, nosotros los que vivimos en el casco urbano no tenemos problema de agua potable, ¿sí? En cambio, una comunidad que está, por ejemplo, en, no sé, vamos a pensar en la zona nueva de los hornos, en la toma y demás, que es un lugar específico que todavía no tiene agua potable, no tienen cloacas y demás. La gente que vaya de ese lugar a atenderse al centro de salud más cercano va a tener unas necesidades totalmente distintas a las personas que habitamos en el centro de La Plata. ¿Por qué? Porque nosotros acá tenemos agua potable, luz, y ellos no tienen las necesidades, digamos, esta cuestión de las necesidades básicas, ¿no? Por eso es importante cuando hablamos de atención primaria tener en cuenta la satisfacción de las necesidades básicas y cuáles son las necesidades que tiene cada población y cuál es la calidad de vida a la que se aspira. Bien, porque algunos dicen, bueno, sí, es una toma, no tienen, son terrenos usurpados o qué sé yo. Bueno, cuál es así todo el derecho a una calidad de vida, digamos, a una calidad de vida que les mantenga una salud, es importante que eso se sostenga, más allá de las condiciones en las que acceden al espacio geográfico que habitan. Entonces, acá vamos a tener esta cuestión donde vamos a tener que ver, bueno, va a haber gente que va a acercarse por vacunas porque necesita la libreta sanitaria, mucha gente que se atiende en los centros de salud del centro es porque necesita la libreta sanitaria para poder trabajar en un comercio, por ejemplo. Entonces las necesidades son quizás de hacerse un estudio de laboratorio, una placa, qué sé yo, para poder tramitar una libreta sanitaria para poder trabajar, ¿sí? Y quizás una persona que vive en un barrio periférico necesita algún medio como para poder clorar el agua porque no tiene forma ni de hervir agua para consumo ni tiene agua potable. ¿Se entiende? Entonces, las necesidades que puede haber en diferentes poblaciones, cada municipio y a su vez cada jefe comunal o cada referente comunal del barrio va a ser quien diga, bueno, cuáles son las necesidades de la población y también lo que la población demanda. ¿Sí? Porque algún grupo va a decir que necesitan que les acerquen alimentos, otros van a decir que necesitan que les acerquen, no sé, calzado o más vacunas, o uno de las demandas actuales que existen en los centros de salud de La Plata es la cuestión de los métodos anticonceptivos. ¿Sí? Es una demanda bastante habitual que es
No hay DIU, no hay el implante subdérmico como anticonceptivo. Entonces, bueno, tienen estas cuestiones que, a ver, que uno por ahí pensaría que las necesidades pasan por otro lado y por ahí las necesidades pasan por ahí. El garantizar que los centros de salud que están en los diferentes barrios también garanticen el acceso al aborto legal, por ejemplo, ¿no? Que una persona no tenga que trasladarse a un hospital del centro o de otra punta de la ciudad para poder acceder al derecho al aborto, que eso se pueda resolver de forma local, digamos, territorial, ¿sí? Van a ver que existen un montón de programas y planes y demás que abarcan todo lo que tiene que ver con la salud materno-infantil, que tienen que ver con la promoción de la salud y demás, que se hace a nivel salud pública, como por ejemplo, no sé, la noche de las vacunas, la noche del PAP, la noche de las mamografías, de mamografías gratis en determinados lugares. Todo eso tiene que ver con la atención primaria. Y si de repente vos tenés obra social y tenés un médico de cabecera y accedes a todos tenés los derechos de salud satisfechos, cuando uno va todos los años a hacerse la mamografía, el PAP y un control de sangre y demás, eso también pertenece a la atención primaria. No es que solamente lo hacen los centros de salud barriales, sino que el médico de cabecera, cuando le indica a un paciente que está sano, que sea un chequeo cardiológico, eso pertenece también a la atención primaria, porque es una persona sana que está buscando o revisándose a ver si tiene algún problema de salud. Es prevención, ¿sí? Eh, Así que bueno, más que nada para que ustedes se ubiquen en que tiene que ver con un nivel en donde nosotros tenemos personas sanas que estamos tratando de evitar que lleguen a enfermarse o que lleguen a tener una patología, ¿sí? Pasa por ahí. Van a ver que tienen una definición de lo que es la atención primaria de salud, específicamente de una definición dada por la Organización Mundial de la Salud, como tienen la definición de salud y enfermedad y demás, que son conceptos que está bueno que los tengan resumidos a mano ahí, siempre como recurso para concebir de qué trata. Sí, van a ver que tienen un poco de lo que es la historia y demás. En el apunte estoy revisando a ver que no me falte de contarles nada. Hay un marco legal también y cuestiones así en cuanto a que los derechos obviamente tienen que ser equitativos, que tienen que ser llegar de fácil acceso a todas las personas, que todas las personas pueden atenderse en el primer nivel de atención, independientemente de si tienen obra social o no tienen obra social, como pasa en todo el sistema de salud pública, ¿sí? No es que si vos tenés obra social no te puedes ir a vacunar a un centro de salud, no puedes pedir atención ahí, sí podés hacerlo también. Eh, y bueno, eso más que nada para que tengan en cuenta lo que sería todo lo que es atención primaria de la salud y diferentes de salud mixto donde conviven lo público, el privado y claro, lo público, el privado y los obras sociales. Sí, algunos por ahí ya han visto un poco de lo que es el tema de salud, pero bueno, seguramente la semana que viene vamos a hacer un resumen un poco de lo que son los tres subsistemas dentro del sistema de salud, ¿sí? Ahora, antes de terminar, tenía un comentario de un compañera, sobre el trabajo práctico. Eh, con respecto al trabajo práctico número 1 que yo les mandé, que es un formulario de Google que ustedes tienen que hacer, era en realidad eh, el formulario se corrige solo y los resultados aparecen instantáneamente. Lo que pasa que lo que sucede muchas veces es que cuando los resultados llegan inmediatamente, se empiezan a pasar las respuestas entre ustedes y muchos nunca lo realizan al formulario. Y el espíritu de realizar un trabajo práctico de esta metodología, ¿no? Es que sirva un poco como autoevaluación para ustedes, ¿sí? Por eso es que yo les dejo un tiempo que ustedes lean los textos y en base a lo que van leyendo puedan hacer un trabajo práctico, ¿sí? Ese trabajo práctico que ustedes van completando, que es un formulario que ponen verdadero o falso, opciones o lo que sea múltiple opción o lo que sea, es para que ustedes vayan autoevaluándose también
en qué nivel de conocimiento, de lectura están, ¿sí? Por eso, más allá de este, más allá de la aprobación o no aprobación del trabajo práctico, tiene el espíritu de que ustedes vayan viendo si saben, si no saben, si entendieron, si leyeron, si les falta lectura, para que vayan mejor preparados, para que lleguen mejor preparados al parcial, ¿sí? Con respecto al resultado, yo no les envié, lo voy a hacer para la próxima porque veo que se les dificulta a ustedes entender la modalidad y los docentes se les complica pasarle los resultados a los otros docentes. En realidad, cada docente de práctica tiene un formulario de Excel donde tiene la nota de cada uno de ustedes, ¿sí? Es muy fácil, es un formulario Excel donde ustedes aparecen todo lo que son Convención 1, a nombre, apellido, y les aparece el resultado, digamos, la nota que se sacaron y en cuál se equivocaron y en cuál no. Les voy a poner la modalidad, la opción para para el próximo trabajo práctico, se los voy a pasar la semana que viene, de que les llegue el resultado a ustedes para que no los carguen, digamos, de más trabajo a los docentes de práctica. Este, puede ser que algún docente el lunes no le haya llegado el formulario con las notas, pero para los que tuvieron clase el lunes pasado, este lunes, para el lunes que viene lo van a tener. Igual, de todas maneras, calculo que entre ustedes más o menos se deben haber conversado y deben saber bien las respuestas correctas, ¿no? Pero el lunes que viene seguramente Facundo ¿cómo se dice? Andrea, a los profes de los lunes, segura del martes, le va a pasar la nota la semana que viene, no se hagan problema por eso. Pero ya les digo, el espíritu de esos trabajos es que ustedes los vayan realizando para ver ustedes cómo vienen con la lectura, ¿sí? Y para que sepan más o menos cómo son formuladas las preguntas o si les van a tomar un multiple choice, que sepan cómo es, porque a algunos les parece habitual ya lo han hecho, pero algunos nunca hicieron este, algunos nunca hicieron un trabajo o un examen de múltiple opción, y esta es una forma de practicar y de aprender cómo se hace, cómo se contesta y demás, ¿sí? Por eso, más que nada, yo les quería hacer esta opción, más allá de que muchos de ustedes tienen trabajos prácticos en sus comisiones con sus docentes y que el docente quizás toda la semana se lleve una notita de ustedes que les sirve para evaluarlo a largo plazo. Aquí no tienen las notas, todos tienen los resultados del trabajo práctico porque se los envié a todos. Así que en ese sentido se los piden que cada uno les tiene que pasar. Yo puedo publicar el Excel completo si quieren en el aula web, no tengo problema. Ustedes entran, pican y puede ver cada uno su nota, no no es un problema. Si ustedes se quedan más tranquilos, los que tienen acceso al aula, les puedo publicar el resultado ahí y listo. Pero bueno, la idea es que ustedes lo consulten con su docente de práctica para que si hay dudas sobre una respuesta o algo, lo puedan conversar ahí también y sirva como otra instancia de aprendizaje también para ustedes. Que se haga como una especie de revisión con cada docente. Algunos lo han hecho, otros no, cuestión de tiempo, cuestión de... hemos tenido feriados tanto día lunes como días viernes, entonces hay algunos que tienen clases de menos, entonces por ahí no quieren perder tiempo con esa corrección. Pero bueno, si tienen dudas con respecto a alguna pregunta o algo que les quedó ahí dando vuelta, pueden consultarla con su docente de práctica porque es una forma también de que ustedes profundicen eso. O guárdense esas preguntas o esas dudas para cuando hagan el repaso para el parcial, por ejemplo, que lo van a hacer conmigo seguramente y lo van a hacer con su docente de práctica cada uno, ¿sí? Cada uno va a tener su parcial el día de las clases normales, en el horario habitual, y van a tener también, ¿cómo se dice? Van a tener también un parcial distinto entre comisiones y comisiones, ¿sí? Así que bueno, cada docente irá corrigiendo de acuerdo a la fecha que le toque. ¿Sí? Ya las fechas están subidas al aula desde el principio del cuatrimestre. Tienen ahí subidas
las fechas que les corresponde a cada uno y la semana del parcial, ahora no me acuerdo, pero las tienen perdón, lo tienen en un documento, cuando abren el aula web, que tienen dos documentos, uno donde están las pautas de aprobación de la materia y la otra que está el cronograma de clases por semana. En el cronograma de clases por semana, que tienen todos los temas que vemos en el año, en el cuatrimestre, están las fechas también ahí. Eh, ahí van a tener las fechas. Eh, sí, está todo en el aula web eso, pero si tienen alguna duda sobre alguna fecha, porque creo que a alguno le toca, no sé si la semana es al 20 de junio, el feriado de junio, vieron que hay una semana que hay un feriado, a alguien le va a tocar por ahí algún recuperatorio ese día o algo así, bueno, en ese caso se pasa para la semana siguiente. Sí, la semana del 12, ¿no? La semana del 12 de junio es el parcial. A la semana siguiente, si no me equivoco, tenemos feriados. Bueno, a quien le toque el primer recuperatorio, día feriado, se va a correr para la otra semana. Eso, se quedan tranquilos que todos van a tener sus instancias de recuperatorio, ¿sí? Claro, justo acá el 20 de junio, por eso va a haber, algunos van a tener una semana en el medio, porque tienen la suerte de que justo le toca el feriado, van a tener como una semana más para estudiar y otros no. Bueno, esto es así, lo que toca, toca. Y bueno, pasó así. El parcial es presencial, sí, cada uno el día que está cursando, sí. Sí, no lo vamos a hacer virtual porque muchas veces en los parciales virtuales lo que nos ha pasado en pandemia es que no nos quedaba otra, pero muchos por ahí en ese momento se les corta internet, se les termina la batería del teléfono, se equivocan al enviarlo y lo envían incompleto, por ejemplo, y como se toma para la promoción la primera fecha de parcial, muchos pierden la promoción por eso. Entonces es importante bueno, que tengan en cuenta eso. Ustedes van a promocionar en tanto y en cuanto en la primera fecha de parcial se presenten y se saquen más de 7. ¿Sí? Si ustedes se presentan a un recuperatorio, pierden la promoción aunque se saquen un 10. Yo sé que estas cosas son bastante obvias, pero se las digo porque no todos tenemos el ejercicio o la costumbre de ser estudiantes de nivel superior, y esto de la promoción es algo de ahora, ¿no? La modalidad es, algunos van a hacer preguntas de múltiple opción y otras a desarrollar. Algunos docentes optarán por hacer todas multiple choice, otros optarán por hacer algunas a desarrollar. Eso lo van a acordar también ustedes con los docentes de práctica, ¿sí? Las preguntas van a salir de todo lo que se fue trabajando en clase, ¿sí? Más lo que ustedes vieron en las clases teóricas conmigo, ¿sí? No, cada docente, paso los temas puntuales que se tienen que tomar, que es hasta donde lleguemos cuando terminemos el cuatrimestre, los temas puntuales que se tienen que tomar. Yo en general les paso una lista de preguntas de acuerdo a lo que a la bibliografía que yo les doy, y después cada docente ama el parcial. Es presencial el parcial, sí. Este, bueno, dejamos hasta acá con lo que es atención primaria de la salud, y después voy a revisar en el aula web que tengan bien la bibliografía, bien rotulada, para que sepan dónde encontrar cada uno de los archivos, tanto de lo que es la atención primaria de la salud en general, la descripción y todo, el nivel y todo, y también lo que es la declaración de Almata para que la puedan leer, ¿sí? La semana que viene podemos ver esto de los niveles, de nuevo, los niveles de prevención y demás, para que lo tengan bien claro. Y sobre sistemas de salud, que es algo que por ahí a veces, sí, a ver, es un tema que lo dan acá, lo vuelven a dar en cultura y demás, pero bueno, a veces es importante que lo veamos bastante. Vamos a ver también lo que nos quedaría para ver en cuanto a esta unidad, es bueno, lo que es el sistema de salud en Argentina, que nosotros tenemos un sistema de salud basado, digamos, en la atención primaria de la salud, así que está bueno. Y después lo que vamos a ver son todo lo que tiene que ver con los determinantes de salud, ¿sí?
Vamos a tratar de ver si podemos ver las dos cosas la semana que viene. El sistema de salud en Argentina y los determinantes de salud. Los determinantes de salud son bastantes y son bastante largos, así que por ahí lo vamos a ver en dos clases o una clase un poquito más larga. Pero bueno, cualquier problema que tengan o algo puntual, me pueden escribir al mail que yo les contesto lo más rápido que puedo. Así que bueno, los dejo ahora y la clase seguramente vamos a cortar los primeros 5 minutos y los últimos 10 minutos que son esta explicación de que estamos hablando acá entre nosotros, pero van a quedar estos 40 minutos más o menos de clase, va a quedar guardado para los que entraron más tarde o no se hayan podido comunicar, no se han podido conectar, ¿sí? Así que bueno, me despido y nos estamos viendo la semana que viene. Adiós para todos.